La segunda carta de Pedro, capítulo 3, de los versos del 1 al 18. Como verán, hoy estamos estrenando un púlpito que me va a facilitar bastante más la predicación. Bueno, empezamos leyendo. Amados, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las cosas, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propios malos deseos, y diciendo, ¿dónde quedó la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una y otra vez nos habla el Señor en que necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo vamos a crecer, hermanos? En el conocimiento. ¿Y cómo vamos a crecer en la gracia? ¿Habrá alguno que diga, ya conozco a Dios?
¿Será que le conoce lo suficiente? ¿Será que ya llegó a tal comunión con Él que alcanzó ya la estatura del varón perfecto? No, ninguno de nosotros. Pero hay muchas voces alrededor que estrujan a Jesús, que buscándolo, siguiéndolo, lo estrujan, esperando ver sus obras y no las reciben. Y además de eso, se levantan otros que te dicen, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Para qué si tu situación ya no tiene remedio? Si tu matrimonio ya no tiene remedio, si no tiene remedio el que no encuentres trabajo, si no tiene remedio el que te haya salido mal este negocio y ya no puedes recuperar lo perdido, si no tiene remedio que hayan robado tu casa y saqueado tus bienes, si no tiene remedio que hayas perdido tu sueño al que querías llegar en una formación de un oficio o de una profesión. Y más que nunca, las voces que te dicen que Cristo, ¿dónde está? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, pues nadie sabe el día ni la hora, y quién sabe si venga. Y se levantan voces diciendo que, ¿para qué pensamos eso? ¿Para qué decimos, ven Señor Jesús? ¿Para qué? Y el día de hoy vamos a ver un pasaje del Evangelio de Marcos que nos va a ilustrar exactamente lo que nosotros seguimos viviendo, esto que les acabo de platicar. Vayan ahí al Evangelio de Marcos, al capítulo 5. Vamos a leer los versos 21 al 43. Y luego voy a entrar a la explicación. ¿Ya están ahí? Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?
Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Bueno, vamos a ir estudiando el texto para entender lo que para el día de hoy nos habla el Señor Jesús. Dice que aquí pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, porque había hecho el milagro del endemoniado Gadareno, y le pidieron que se alejase de ahí. Bueno, se fue a la otra orilla del mar de Galilea, y se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar para poderles predicar, ¿verdad? A la orilla. Ya hacía tiempo a este punto que querían destruirlo. Los sacerdotes, los fariseos y los escribas querían matarlo ya. Ya había elegido a sus 12 discípulos, había comenzado su ministerio público, y el esperado de las naciones que llevaban 2000 años con esa promesa desde Abraham, había llegado y mostraba todas las señales que indicaban que él era el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo. Y él en sus prédicas decía algo más: no solo soy profeta levantado como Moisés. Bueno, eso se infiere de la lectura del Evangelio, no es que él lo dijera literalmente, pero se infiere porque Dios así lo había prometido. Profeta como tú levantaré de entre tus hermanos, y el que no escuchara a ese profeta será arraigado del pueblo. Y así algunos pensaban que era un profeta. Pero él asimismo se empezó a dar otros títulos. El principal de ellos es el Hijo del Hombre. Así que unos lo reconocían como profeta, otros como un maestro, otros como Juan Bautista que había resucitado, otros como Elías o alguno de los profetas. Pero él se definió a sí mismo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Los judíos que esperaban al Mesías entendían quién era el Hijo del Hombre, que una sola vez está citado en toda la Escritura. En Daniel capítulo 7, me parece. Sí, el 7. Y sabían que ese Hijo del Hombre tenía características divinas. Los profetas habían dicho que Jehová mismo vendría y salvaría a su pueblo. En las profecías decía: caminaré entre ellos y todos verán a Dios. Y también decían los profetas: y nacerá el sol de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Eso lo dijo el profeta Zacarías cuando fue presentado en el templo. Ahora, ¿por qué digo todo esto de las profecías? Porque se requiere que el pueblo elegido
tuviese siempre presentes y grabadas en su mente, en su corazón, las palabras de la profecía que revelaban la salvación de Dios. Quienes lo tuvieron presente, que de hecho era todo el pueblo de Israel, esperaban a ese Mesías. Pero aquí el Mesías ya había llegado y se les reveló con todas las señales que hablaron los profetas, por ejemplo, Isaías, o cuando se le respondió a los discípulos de Juan Bautista, ¿qué dices de ti mismo? Y Jesús respondió con lo que hacía. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan sanos, porque ningún sacerdote en toda la historia en la escritura pudo sanar a un leproso. Pero sabían que sin lugar a dudas, el Cristo, el Mesías, había de sanar a los leprosos. Y él sanó a los leprosos, dice. Los muertos resucitan. Y se anuncia la buena noticia, el Evangelio, a los pobres. Entre otras muchas señales. Bueno, el contexto nos dice aquí que habiendo visto todas estas señales, todo el pueblo, pero en este caso se enfoca en el principal de la sinagoga, en el gobernante, el príncipe de la sinagoga. ¿Quién era este príncipe? Era un maestro de la ley. Conocía lo que les acabo de decir, todo ese contexto, y veía en Jesús las señales que traería el Mesías. Y no solo eso, el jefe de la sinagoga recordó al profeta Daniel cuando dijo, cuando habló de uno como hijo de hombre. Y Jesús se presentaba a sí mismo como el hijo del hombre. Entonces, este maestro de Israel, porque era un maestro, era el jefe de la sinagoga, se llamaba Jairo. Dice, luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Qué indica esto? Vamos a ver algunos textos para que nosotros podamos entender la profundidad de la acción de este varón, porque es bien importante. Vayan al libro de Job, rápidamente, al capítulo 1. En el verso 20, para que entendamos lo que significó esta acción. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hizo Jairo cuando vio a Jesús? Se postró a sus pies. ¿Qué hizo Job? Se postró en tierra y adoró. Ahora vayan a otro texto. Vayan al primer libro de los Reyes. En el capítulo 18. En el verso 39. Dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y aquí vemos que todo el pueblo de Israel se postró nuevamente. ¿Ante quién? Ante Jehová. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ahora vayan al libro de los Salmos. Al Salmo 22, en el versículo 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo. ¿Quiénes descienden al polvo, hermanos? Todo ser humano. Todo ser humano muere. Dice, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad
les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Y fíjense que han pasado 3000 años desde que esto se escribió. Nosotros somos un pueblo que no había nacido cuando esto se escribió. Y estamos hablando de ello. Pero dice claramente que todos los que van al pueblo, todos los seres humanos que mueren, se postrará ante Él, ante Yahvé, ante Jehová. Y finalmente vayan al libro del Apocalipsis, al capítulo 5, al verso 8. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. La iglesia ya en el cielo, toda la iglesia, con todos los profetas, el pueblo de Dios, se postraron. ¿Ante quién? Ante el Cordero. Cuando Jairo, volviendo al Evangelio, luego que vio a Jesús, hizo un acto público, porque miren que decía que la multitud se reunió alrededor. Y Jairo, que era un príncipe, un maestro de Israel, hizo un acto público de adoración a Dios. ¿Saben lo que eso significa? Él estaba reconociendo que el sol de justicia que nace de lo alto había llegado. Que cuando Jesús dijo que era el Hijo del Hombre, reconoció no a un maestro, no a un profeta, ni solamente a un Mesías. Porque recuerden que Mesías, en Israel hubo muchos Mesías, pero estaba el Mesías de los Mesías, el Hijo del Hombre. Y Jairo reconoció entonces que Jesús es Dios. Y lo hizo públicamente ante una multitud. No lo hizo dentro del templo, sino donde pasó el Señor, y ahí reconoció que Él es Dios. Ese es el peso de lo que el texto dice. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Estuvo haciendo un acto de adoración, diciéndole ante todos los que lo rodeaban: Él es Dios, tú eres Dios. Ahora, ¿pero por qué lo hizo? Porque Jairo, a este punto, Jesús ya había pasado más de un año en su ministerio público y no se decidía. Aunque veía todas las señales, muchas veces había escuchado al Señor Jesús, no rendía su vida a Él, aunque creía en Él. Todo esto se entiende por el contexto histórico. Creía en Él, estaba convencido. Llegó a la conclusión de que no solo era el Mesías y un profeta como Moisés, es más que Moisés, sino que era el Hijo del Hombre, es decir, era el Hijo de Dios. Pero, ¿qué lo llevó a hacer este acto de adoración a Jairo? Un problema gravísimo. Fue forzado a llegar a Dios por un grave, muy grave problema que nadie podía resolver. Dice el verso 23, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Por qué pudo atreverse a decir tal afirmación? Porque reconoció que Jesús es Dios y se vio en la necesidad de rendirse completamente ante los hechos consumados de que la niña de sus ojos
su amada hija estaba muriendo ya. ¿Quién le podría ayudar sino solo Dios? ¿Te has encontrado tú en una situación así en la que incluso ya hiciste de todo? Él era un maestro de la palabra, él adoraba a Dios conforme a la ley, pero faltaba algo. Aunque sabía la palabra, no conocía todavía al autor de la palabra y luego, habiéndolo conocido, no se decidía a rendirse a él. Y fue un grave problema el que lo obligó a romper todas las estructuras religiosas que tenía y a ver el espíritu de la palabra y poder reconocer que Jesús es el Hijo del Hombre, es Dios, y se postró públicamente delante de todos. No le importó su posición social, no le importó su posición de autoridad en Israel. Él reconoció que necesitaba de Dios y Dios estaba delante de él. Pero fue obligado por una grave circunstancia. Su hija estaba agonizando, estaba muriendo. Por eso él pudo afirmar con grande certeza: pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban, como hay en el mundo, así. ¿Cuántos miles de millones de cristianos hay en el mundo? Creen en Jesús y le aprietan y le rodean, pero unos lo conciben como un Dios mago que concede favores y deseos, o como un Dios con el que se puede transaccionar, se puede transar y yo te doy y tú me das, y le aprietan a Dios. O reconocen que Jesús es un gran maestro y que aún puede hacer milagros y es un gran profeta, pero es un Dios como cualquier otro Dios y le aprietan. Y Jairo, que había reconocido la deidad de Jesús, miraba cómo todos le apretaban también. Y aquí sucede otro hecho intercalado en la historia de Jairo y de lo que sucedería a continuación. Un hecho que lo afirmaría a él en la deidad del hombre que creía, no solo como Mesías, sino como Dios. Porque dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, ¿se imaginan eso? La pobre mujer. Eh, Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿A cuánto nos ha pasado esto con familiares que tienen una enfermedad, se vuelve crónica y al final se endeudan y gastas todo con tal de al menos paliar el dolor y no pasa nada, va peor, así como esta mujer? Pero el contexto de ella es sumamente importante también que lo entendamos antes de volver a Jairo, porque miren, dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Este detalle es sumamente importante. Dice el verso 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fíjense que utiliza la palabra salva, que es la misma para ser sana. Ahora, ¿por qué hizo ella esto? ¿Por qué entre la multitud que apretaba a Jesús, también esta mujer se metió? Ella estaba transgrediendo toda norma. No es como nosotros podemos pasar en el mercado ante cualquier persona y no sabemos si es una persona enferma de cáncer o es una persona que tiene lepra y te puede contagiar. Eso sería terrible, ¿verdad? O cualquier otra enfermedad contagiosa. Porque sabemos que hay normas de higiene, ¿verdad?
hay normas que hay que guardar para cuidar a los demás. Bueno, aquí esta mujer, que también es hija de Abraham, y tenía este azote, sabía las normas religiosas de sanidad que Dios había dado. Y esto que hizo, transgredía toda la ley. Porque deben saber ustedes esto. Vayan al profeta Malaquías para entender también la acción de esta mujer, lo que significó. Malaquías capítulo 4, verso 2. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, vamos a entender esto a la actualidad. Habla del día de Dios ardiente como un horno. Y habla que en ese día no les dejará ni raíz ni rama. Dice, pero a ustedes que temen mi nombre, es decir, a los que atienden con reverencia mi palabra revelada, nacerá el sol de justicia. Les decía al principio, cuando Jesús fue presentado en el templo y lo levantó, perdón, es el profeta Zacarías. El profeta Zacarías fue quien, hablando de su hijo, que Juan el Bautista, dijo, después de que le dijo, y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, dice, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de los pecados. Y luego dice algo muy importante, dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Aquí el profeta Malaquías dice, nacerá el sol de justicia. Nos visitará el sol que nace de lo alto, dice, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. ¿A dónde fue Jesús cuando inició su ministerio público? A Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas y en sombra de muerte, cumpliéndose las profecías de Malaquías y de los demás profetas, dice. Y en sus alas traerá salvación. Esta traducción dice sus alas, pero en la lengua original dice, y en su tzitzit traerá salvación. ¿Qué es tzitzit? El manto que tenían tiene flecos, ¿sí? Que significan, hay mucha simbología en el manto judío, pero la profecía dice claramente de el Mesías, del Hijo del Hombre, que en los flecos de su manto traería salvación. Ahora, regresando a la mujer con el flujo de sangre, en el Evangelio de Marcos, dice, cuando oyó hablar de Jesús, en el verso 27, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Qué significa esto? Ella tenía presente las profecías, como la que acabamos de leer de Malaquías. Seguramente ella estuvo presente cuando Zacarías habló y profetizó, porque recuerdan que era el sumo sacerdote. Y cuando nació Juan Bautista y fue presentado en el templo, allí anunció que nacería el sol que nace de lo alto. Seguramente ella estuvo allí y sabía ella que por la profecía, el Mesías, el Salvador de Israel y de la humanidad, traería en los flecos de su manto salvación. Ahora, ¿por qué el fleco de su manto? Miren, la ley también era muy clara en esto. Ella transgredió todas las leyes, porque al estar con flujo de sangre, por ley era inmunda. Y ella, con el hecho de tocar a cualquier persona, la hacía inmunda.
Y la ley era estricta en eso. Ella no podía andar libremente en la calle porque era inmunda, contaminaba a todos y tenía que ser limpia ritualmente, pero habían pasado 12 años, gastó toda su fortuna y empeoraba. ¿Cómo se sentiría una persona a la que en la sociedad es un apestado, un inmundo, que no puede estar entre los demás? Bueno, no le importó eso, porque tuvo fe, porque reconoció que a quien había oído y se metió entre la multitud transgrediendo toda la ley, hizo algo peor todavía. Una persona inmunda, si no me equivoco, incluso tenía pena de muerte si tocaba a un rabí. Fíjense bien, no solamente era una apestada social, ella estaba expuesta a pena de muerte por tocar a un maestro, a un rabí. Eso decía la ley. Pero ella fue más allá. Ella no iba a tocar a un rabí. Ella recordó las profecías. Ella iba a tocar al sol que nace de lo alto. Y no se iba a atrever a tocar su cuerpo. Dice, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Porque reconoció al Mesías, no al maestro. Y aunque la ley la condenaba al ostracismo o a muerte si tocaba a un rabino, ella fue más allá de la letra de la ley. Fue con fe a recordar las profecías y a entender que Jesús es el Mesías. Y así se dijo a sí misma en el verso 28, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Enseguida. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que toda la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Hoy en día la iglesia está igual. Porque rodeamos a Jesús, su presencia alrededor, le apretujamos, le cantamos, pero ¿recibimos de él el poder? ¿Puede decir Jesús, ¿quién ha tocado mis vestidos? Los demás pueden estar diciendo, pero ¿ves que todos te aprietan? Las multitudes se reúnen en los estadios. Y algunos reciben un milagro, algunos reciben el bautismo en el Espíritu Santo, algunos reciben dones del Espíritu Santo, o más dones del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo. Pero son los que verdaderamente se han rendido a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, porque su nombre significa Yahvé salva, Jehová salva. Y todo el mundo cree en Jesús y lo aprietan, pero no reciben lo que esta mujer recibió. Y Jesús nos lo hace notar porque miren, dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Claro, aquí él está en su cuerpo humano, ¿verdad? Que aún no había sido glorificado, pero ahora él está presente aquí entre nosotros. ¿Quién le ha tocado hoy? ¿Quién le ha tocado? ¿O solamente le rodeas y aprietas? ¿Le has tocado? Con esa fe, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva, seré salvo. ¿Se dan cuenta de la cuestión? Ahora, ¿por qué sucede esto? Fíjense,
Aquí se confirma lo que les dije sobre la pena de muerte para la mujer. Aquí no lo dice, pero ahora lo van a entender. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué hizo Jesús con esta mujer? Esta mujer también tuvo que hacer una profesión pública de fe, temiendo y temblando, porque sabía que al enterarse todos los que rodeaban a Jesús de lo que había sido hecho y que los volvió inmundos según la ley, a todos ellos, y peor aún, había tocado a un rabí, a un maestro, merecía pena de muerte. Por eso dice que estaba temiendo y temblando. Pero sobre su temor y temblor, ella hizo algo más. Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Para que tú, para que yo podamos recibir de Dios ese poder, tenemos que brincar todas las barreras que nos impiden verdaderamente adorar a Dios para poder recibir ese milagro que necesitamos. ¿Por qué no lo recibimos? Si estamos apretando al Señor, estamos en su presencia, pero tienes que hacer algo. Postrarte ante Él y decirle toda la verdad. No disimules delante de Dios, no te escondas, no pretendas justificarte. Señor, yo te he apretado todos estos años, pero hoy sí necesito que me sanes. Y cuando verdaderamente en tu corazón hayas reconocido que Él es el Mesías, todavía te falta algo. Postrarte públicamente ante Él. Es decir, que los demás puedan ver de ti que verdaderamente está rendida tu vida a Jesús como el Mesías. Eso es lo que ella hizo. La mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Señor, he gastado toda mi fortuna en médicos, cada vez estoy peor. He transgredido incluso ahorita a riesgo de mi vida, delante de la multitud y a riesgo de mi vida porque te toqué incluso. Le dijo toda la verdad. Y con esto el Señor Jesús también estaba derribando la religiosidad y el legalismo. Y estaba restaurando completamente una vida. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Fíjense lo que dice el libro de Levíticos en el capítulo 15. Esto es para fundamentarlo, todo esto que les estoy diciendo. Dice en el verso 25. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere el flujo de sangre más de su costumbre, que es el caso de la mujer que leímos, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como cama de su costumbre, y todo el mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia, y en el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado,
y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. ¿Y qué hizo el Señor? La purificó, pero delante de la multitud, porque esta ley era sombra de lo que había de venir. Dice, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas. ¿Ven la muerte? Que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o sea mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos entender lo que hizo el Señor Jesús aquí con esta mujer. Pero este hecho fue y apuntó hacia una sola persona, bueno, hacia todos, pero fue provechoso solo para una persona, para Jairo, el príncipe de la sinagoga, porque a continuación sucedió algo que podía completamente derribar su fe. Él ya había reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Hijo del Hombre, y se postró públicamente. Sucede el hecho de la mujer, pero ahora viene un hecho que haría tambalear completamente la fe de Jairo en Dios. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y aquí estamos nosotros. Tú has reconocido en tu vida que Jesús es Dios. Ya lo has hecho públicamente y te has postrado ante Él. Así como la mujer, públicamente. Y el Señor te ha dicho, tu fe te ha salvado. Ahora eres salvo, ahora eres hijo de Dios. Pero te viene un problemón que no tiene solución humana. Y te dicen, tu hija ha muerto, tu papá ha muerto, tu mamá ha muerto. Tu sueño de toda tu vida ha muerto. Perdiste todo tu patrimonio. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Para qué le oras a Dios? ¿Para qué le pides? No hay nada que hacer, acepta la realidad. Y más allá del hecho que esté lastimando tu vida, el objetivo de Satanás es que pierdas la fe, que ya no confíes más. ¿Para qué molestas al maestro? ¿No es acaso lo que hacen la mayoría de los cristianos? Sí reconocen que Jesús es Dios, pero es un maestro más que nada, que nos da lecciones de moral, que nos dice cómo portarnos, y ya lo sé todo eso, pero ¿de qué me sirve si mi hija ha muerto, mis sueños han muerto, no alcancé aquello por lo cual luché, trabajé y soñé, mis sueños han muerto? Y entonces el Señor Jesús vuelve a intervenir y dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, al príncipe de la sinagoga, maestro de Israel, no temas, cree solamente. ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor a tu corazón, no temas? Ves que el obstáculo que está delante de ti es absolutamente insuperable. No, no puedes. Dices, Señor, no puedo ni conmigo mismo. No puedo. Y el Señor te vuelve a decir, no temas, cree solamente. Ya hiciste una profesión de fe públicamente. Has visto lo que hice en la mujer. No temas, cree solamente. Muchas veces el Señor lo único que me ha dicho es eso, no temas, no temas. Y muchas veces yo me pregunté, ¿por qué solamente me dices no temas? Bueno, porque la multitud que te rodea,
A veces casi todos los cristianos te dicen, no, ya para que le sigues en el ministerio. ¿Cuántos son? ¿Cuántos quedan? Y de los que están se van, la mayoría. Y el Señor dice, no temas, no temas, cree solamente. Tú sabes en quién has creído. Tú sabes, yo sé en quién he creído. Y cuando llegó a mi entendimiento esto, es verdad. La inmensa mayoría creen en Dios, pero no son salvos. No reciben ese milagro como la mujer hemorroísa, ni reciben esa palabra de aliento como Jesús ante Jairo, porque imagínate, él le adoró públicamente porque mientras su hija estaba agonizando, fue forzado a decidirse de una vez por todas y rendirse a Jesús. Y luego que lo hizo, ya no hay remedio, se acabó todo, se acabó, ya no hay más que hacer. Pero ahí es donde viene en nuestra ayuda el testimonio de Jesús y te dice, no temas, cree solamente. Dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, o Santiago. No permitió que nadie le siguiese. Muchas veces eso pasa en la iglesia. Las iglesias empiezan con multitudes, llega una pandemia y se acaban las multitudes. Pero es que también el Señor no permite que nadie le siguiese. Nadie de los que solamente le apretujan, que solo creen en Él, que son simpatizantes o que sí son cristianos, pero no se rinden públicamente en adoración. Y nadie reconoce en la calle o en tu casa o en tu familia o en tus amigos que eres un adorador. Y Dios no permite que esas personas avancen más, sino solamente Pedro, Santiago y Juan, que eran los íntimos de Jesús. ¿Tú eres un íntimo de Jesús? Jesús solamente permite que le acompañen sus íntimos. Dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y tú estás en tu pena, en tu dolor, y vas con tu fe, porque el Señor está contigo, dentro de ti, con su espíritu, y los que están alrededor tuyo están lamentándose. Y te dicen, pues ya que. Y entonces tú les hablas de parte de Dios, así como el Señor Jesús dijo. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. En tu problema, sin solución, Dios tiene un propósito. No es que te abandonó. No es que ya no hay nada por hacer. O a lo mejor humanamente ya no es nada por hacer. Bueno, ahora es tiempo que Dios haga lo que Él quiere hacer. No temas, solo cree. Porque si Dios ya te dio una promesa y tú ya le hiciste una petición y Él ya recibió tu adoración porque tú verdaderamente te has rendido completamente a Él, aunque no haya nada que hacer y aunque todos digan y lloren y se lamenten, tú no temas. Solo cree. Dice, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Dice, y se burlaban de él. Tú te mantienes firme en el llamado que Dios te ha dado como hijo de Dios, o te mantienes firme en el ministerio, aunque sean dos nomás, pero ¿sabes quién te llamó? ¿Y qué hacen los demás? Se burlan. Porque quienes estaban allí también eran creyentes en Dios. Y es más fuerte en el lenguaje bíblico. Cuando dice se burlaban de él, era a risotadas. Eso lo ven en Mateo capítulo 9, verso 24, está más claro, más explicado, y da a entender que se estaban riendo sarcásticamente. Fíjense cómo en una misma situación las personas que aparentemente te aman o se lamentan por el daño que has sufrido, aparentemente lloran por tu dolor y ven que no hay nada que hacer, pero cuando proclamas la fe en el Señor Jesús, esos mismos que están llorando y lamentándose, empiezan a reírse y a burlarse y a ser sarcásticos.
y se burlaban de él. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Esa es la iglesia, hermanos. Jesús está con su cuerpo y a los demás los echa afuera. Ya se les predicó el evangelio, ya se les anunció, ya se les exhortó a que se arrepientan y se conviertan, y por un tiempo creen y hasta se conduelen contigo cuando estás en esa situación que solamente Dios puede cambiar, pero también se burlan de ti y no tienen fe realmente. Aprietan a Jesús, pero esos mismos que se conduelen se ponen a burlarse de ti. Y a mí me ha pasado muchísimas veces, muchas veces. Lo que quiero decir es que te van a desanimar. Lo normal es que el mundo y los que te rodean te desalienten. ¿Para qué crees? ¿Para qué? ¿De qué te sirve ser cristiano? ¿De qué te sirve ser fiel a Dios y adorar y congregar? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Para qué molestas más a Dios? Además, ni te dio lo que le pedías, aunque te prometió que te acompañaría, iba caminando contigo, pero ya tu hija se murió. O sea, tu problema se acabó. ¿Para qué? Y se empiezan a burlar de ti. Pero Jesús echó afuera a todos. Y solamente quedan con Jesús quienes tienen esa pena y los que le acompañan, los fieles en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son? De la multitud pasamos a 5 personas, los íntimos de Jesús y los 2 que estaban con esa gran pena. Jairo, que hizo una profesión pública, y su esposa, que no había visto todo lo anterior, solamente el dolor. Y a veces tu pareja es bien carnal, tan carnal que solamente tú eres el único espiritual. Y tu esposo o tu esposa, pues, solo ve lo malo que ha pasado, pero tú mantienes tu fe. Y Jesús, por la fe de él, Jairo, quédate con tu esposa, aunque sea una carnal. ¿Sí? Y entró donde estaba la niña y tomando de la mano a la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Niña o jovencita, bueno, aquí sabemos por nuestra cultura y ley, a los 12 años una mujer es una niña a los 12 años, pero en la cultura judía a los 12 años la niña pasa de ser niña a ser mujer. Y entonces la traducción dice, y dijo a la jovencita, levántate. Le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. ¿Quiénes se espantaron grandemente? Pues los que estaban con Jesús, nada más. Pedro, Santiago, Juan, y Jairo y su esposa. Se espantaron. Pero es lo que le habían pedido al Señor, ¿no? Y el Señor nos acompañó hasta ahí y se espantaron. Fíjense, nos espantamos. Bueno, ellos se espantaron. Dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer, porque el Señor Jesús hace sus obras con los que verdaderamente le reconocen como Dios. Y no la hace con los que no lo reconocen. Con ellos no. Ellos le rodean, le apretujan, lo escuchan, oyen predicaciones, pero hasta ahí. Pero el Señor obra en aquellos quienes, confiando en Él, confiando en sus palabras, le creyeron. No temas, cree solamente. Y lo que yo te puedo decir hoy es, no temas, cree solamente. Yo muchas veces he estado en la situación así de, ya no hay nada más que hacer, ya no hay absolutamente nada. Y siempre, una y otra vez, el Señor me ha dicho al corazón, no temas, no temas. Y aquí estoy, pues, y la paz de Dios conmigo, y la paz de Dios contigo que estás aquí también. Entonces,
La reflexión de hoy para ti es, no temas, solo cree, aunque todo el mundo diga lo contrario. No temas, solo cree. ¿Qué quedó de su venida? Como empezamos con la primera carta de Pedro. Sí, desde tiempo antiguo hasta ahora las cosas siguen igual. No, ignoran voluntariamente la palabra de Dios. Ignoran voluntariamente, es decir, no tienen justificación. No podrán decirle a Dios, es que yo no sabía, es que, pues, yo escuchaba, pero no. Sabemos que el Señor está cerca. Nos lo ha dicho. No temas, solo cree. Amén. Pues hasta ahí, hermano.